la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja nos habla esta mañana sobre las implicaciones de la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda y el mensaje que nos envía a todos. Carlos, un gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Marcela, auditorio, muy buenos días. Algo que nadie le puede regatear al presidente López Obrador son los extraordinarios reflejos que tiene para reaccionar frente a los golpes que le propinan sus adversarios o que le impone la realidad. Una muestra de ello la vimos esta semana a propósito de la intempestiva renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda. En menos de una hora, el titular del Ejecutivo estaba ya intentando modificar la narrativa del suceso, representando al sucesor de Ursúa y explicando, a su modo desde luego, que estas cosas ocurren cuando se pretende un cambio de verdad y no solamente una simulación. Pero tener buenos reflejos no basta para hacer un buen gobierno. Sirve, sin duda alguna, para mantener la fidelidad de la base votante y para contrarrestar con eficacia las adversidades que se presentan en el camino. Pero eso no modifica la realidad ni corrige el rumbo cuando te aproximas al precipicio. Tener claro esto es importante para entender que la renuncia de Carlos Ursúa como secretario de Hacienda y Crédito Público está lejos de ser un hecho simplemente anecdótico y que es más bien un acontecimiento de la mayor trascendencia para todos, no solamente para quienes tienen incidencia en la actividad económica del país. ¿Por qué es así? La respuesta es simple, porque la salida de Ursúa constituye una advertencia de que hemos vuelto en México a la época en la cual las decisiones económicas se tomaban a partir del estado de ánimo del presidente de la República, sin importar la locuacidad de sus ideas o la irresponsabilidad de sus decisiones. Ursúa no lo dijo todo en su carta de renuncia, pero fue lo suficientemente claro para que entendamos lo necesario. Este gobierno toma decisiones de política pública a partir de una sola consideración: la creencia, la fe ciega en la infalibilidad del presidente. Y cuando eso ocurre de forma recurrente en materia hacendaria, quien ostenta la titularidad de dicha cartera tiene muy clara la disyuntiva hacia el frente. O se mantiene en el puesto y asume la responsabilidad cuando el desastre sobrevenga, o se va a tiempo aceptando con ello la inevitabilidad de lo que sobrevendrá. Así pues, lo único que debe quedarnos claro en este suceso es que el hoy exsecretario Ursúa no tenía ninguna previsión halagüeña para el futuro inmediato y tampoco avisoraba ninguna posibilidad de contener el desastre. Por eso decidió irse a tiempo, antes de pasar a la historia como Jaime Serra Puche, el más reciente de sus antecesores que fue defenestrado por la realidad. Nadie, ni siquiera los adversarios políticos de López Obrador, pueden o deben celebrar lo que la salida de Ursúa anticipa. Todos debemos, en cambio, prepararnos individualmente para afrontar lo que parece inevitable. La economía de México está próxima a una crisis que no habíamos vivido, al menos no a causa de la torpeza gubernamental en las últimas 2 décadas. No soy partidario del ánimo catastrofista y no me gusta la idea de ser agorero del desastre, pero creo personalmente que todos deberíamos tener en cuenta que una buena idea es revisar las finanzas personales y comenzar a apretar el cuerpo para esperar el encontronazo con la realidad. Hasta aquí el comentario. Sin embargo, Carlos, hay quienes no muestran tanto pesimismo como el que tú estás manifestando y hablan de que la llegada de Arturo Herrera pues es una buena señal, ¿no? Porque los mercados pues se recuperaron después de la pérdida que tenían. De hecho, el día de ayer fue una pérdida marginal de 0.03%. El peso también se recuperó y de alguna manera como que se conjuraron los malos augurios. ¿Tú qué opinas? Pues mira, creo que las personas que actúan con alguna dosis de sensatez, cuando plantean una cuestión como la que yo acabo de decir, son de esas ocasiones en las que se espera estar equivocado. Ojalá, a mí me dará mucho gusto personalmente tener que tragarme mis palabras y tener que asumir que me equivoqué y que fui
en exceso catastrofista al decir estas cosas, pero creo que también tenemos que tomar en cuenta otros elementos. Por ejemplo, en términos del buen ánimo con el que se reciben las designaciones, creo que también hay que decir que eso mismo pasó cuando el presidente de la República dijo que Carlos Ursúa sería el secretario de Hacienda. Y cuando comenzamos a escucharlo, cuando fue a la televisión y fue al radio y fue a los periódicos y comenzó a explicar de manera pues sensata, coherente, robusta, técnicamente sólida, la forma en la cual pretendía llevar a cabo su trabajo en la Secretaría de Hacienda, pues creo que muchos respiramos con tranquilidad porque pensamos que, pues, entre toda la locuacidad que caracteriza al presidente López Obrador, pues había tenido el buen tino de poner a alguien como Carlos Ursúa en la Secretaría de Hacienda. Pero lo que la salida de Ursúa deja claro es que el presidente puede ser muy bueno para escoger a buenos técnicos al frente de la Secretaría de Hacienda, pero es todavía mejor para ignorarlos, para no escucharlos, para no atender sus recomendaciones y para imponer al final de cuentas lo que su percepción personal, su ánimo mesiánico le dice por encima de lo que dicen los números, porque como bien sabemos, pues él siempre tiene otras cifras. Y bueno, Víctor Manuel Pérez tuitea a propósito de tu comentario y te pregunta, ¿estás hablando de las mismas calificadoras que no dijeron nada en la crisis inmobiliaria de Estados Unidos? ¿Quién califica las calificadoras? ¿Por qué no hablar del trasfondo del interés de atacar a Pemex? Pero es que yo creo que no es un asunto de las calificadoras de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es de cómo se toman decisiones económicas en el gobierno. Las calificadoras se pueden equivocar en términos de no apreciar elementos que quizá debieran estar o no en una fórmula con la cual se calcula el riesgo de cada país y se le impone una calificación. Pero no estamos hablando de eso. De lo que estamos hablando es de si las decisiones que se toman desde el gobierno son decisiones que se pueden sostener en el tiempo. Si la hacienda pública del país efectivamente está siendo manejada con criterios de sustentabilidad, es decir, que permitan que los programas que se incorporan, que requieren fondeo de recursos públicos, se pueden sostener en el tiempo. Si las inversiones que el gobierno plantea como estrategias de apuntalamiento de la economía nacional efectivamente están en línea con el rumbo que el mundo está planteando hacia adelante, o si encajan bien, por lo menos, incluso si son disruptoras. Pero el problema es que lo que vemos en este gobierno es una serie de decisiones tomadas solamente con la pretensión de que se tiene la razón porque se tiene calidad moral, porque se es honesto, porque no se miente. Es decir, los números, las técnicas, las fórmulas, la evidencia empírica que existe de décadas de manejo económico en el mundo, eso no importa. Lo que importa es que yo soy un individuo honesto, pulcro, que no miento, que no traiciono al pueblo, y como yo tengo además un cúmulo de buenas intenciones para llevar adelante este país, entonces las cosas van a salir bien. Eso es un suicidio y es una irresponsabilidad gravísima. Por eso creo que más allá de que el nombramiento del nuevo secretario de Hacienda haya sido bien recibido, cual es bueno, por supuesto, pues no servirá de gran cosa, porque al final de cuentas, como quedó claro con la salida de Ursúa, pues el presidente no escucha a sus asesores y además no parece importarle que le adviertan que las decisiones que toma nos están acercando cada vez más al precipicio. Y lo peor de todo es que las causas de esa renuncia, o las presuntas causas, pues ahí están, y sus consecuencias las estamos viendo o las vamos a seguir viendo. Digo, lo que mencionan algunos de los miembros de la comentocracia, de las discrepancias por asuntos como la cancelación del nuevo aeropuerto, o el empecinamiento con Dos Bocas, o la elaboración del plan de desarrollo reducido a buenas intenciones, o el destinar recursos del fondo minero a las universidades de Benito Juárez, o esto que sucedió con lo que dijo el ministro canadiense de Finanzas, de que se quejó de las demandas de arbitraje de la Comisión Federal de Electricidad, y un largo etcétera. Sí, y ese es el problema de fondo, pues el hecho de que el presidente López Obrador considere que él puede reinventar el mundo
y que el mundo además debe aceptar la reinvención que él propone, porque él es un hombre probo, recto, impoluto, que además es falso también, pues es vivir en un mundo de fantasía, es poner al frente del timón del barco en el que vamos todos montados a un individuo que de verdad piensa que al influjo solo de el movimiento de sus manos puede modificar la realidad y cambiar el precipicio que tenemos al frente y que todo mundo ve en un puente de alabastro que nos permita llegar a la tierra prometida. Entonces, ese es el problema de fondo, que las evidencias se van acumulando, que los números siguen mostrando todos los días que este gobierno es un gobierno de ocurrencias y no de ideas, y que los elementos que van deteriorando y que van minando la base sólida de la macroeconomía que en México se construyó en las últimas 2 décadas, pues nos acerca paulatinamente a un problema muy serio. Hay quienes ya hablan de un proceso de recesión en la economía en México, pero sobre todo lo que a muchos les queda claro es que el barril del que el presidente pretende seguir sacando dinero está cada vez más vacío y se está quedando sin recursos para poder mantener su política populista de regalar dinero. Bien, y bueno, esto de culpar a los anteriores gobiernos del cochinero que le dejaron, recuerda a lo que dijo la canciller alemana Angela Merkel, ¿no? Los presidentes no heredan problemas, se supone que los conoce de antemano, por eso se hace elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre, eso lo dijo Angela Merkel. Carlos Arredondo, un punto de contacto. Me pueden encontrar en Twitter como @cibaja3 y en Facebook como Carlos Alberto Redondo. Gracias, Carlos.